La entrevista del día, patrocinada por Mar Motor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. 11:11, ahora sí vamos a recibir a nuestro invitado en la sección de la entrevista del día. Él es Jacob Lorenzo, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé yo si tiene usted alguna opinión personal con respecto a este auto del TCJC que deniega la petición del Gobierno de Canarias para limitar la movilidad nocturna. Bueno, yo no me dedico a leyes, pero está claro de que la situación actual pues está un poco descontrolada y como nos ha ocurrido en otras olas, no solo a nivel regional sino a nivel nacional, siempre intentamos actuar tarde, actuamos a destiempo cuando ya el virus nos ha ganado la carrera y ocurre lo que ocurre. En este caso pues se ha intentado controlar esa movilidad nocturna y bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que no. La medida podría ser útil porque se evitarían reuniones de la población más joven, que es la que estamos viendo más afectada en este tipo de horarios, pero si bien esto podría ayudar, está claro también que hay otras medidas, como indica el Tribunal Supremo, con las que también se podrían controlar estas reuniones, por ejemplo, cerrar playas o recintos, etcétera, a un determinado horario para que no se puedan reunir. Pero sin embargo, vuelvo a insistir en lo mismo, actuamos tarde y como consecuencia, pues las medidas que intentamos poner, pues no se pueden poner a punto o nos quedamos a medio camino, que es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Bueno, cuénteme de qué manera está involucrado el Instituto en el seguimiento del COVID-19, de la COVID-19. Bueno, nosotros desde el inicio de la pandemia, pues mostramos nuestra disponibilidad por parte de la rectora, además de la Universidad de La Laguna, a la Dirección General de Salud Pública para ayudar en el diagnóstico, sobre todo cuando al inicio de la pandemia pues no había ni reactivos ni personal adecuado ni suficiente para apoyar. Al final, bueno, con las medidas que han surgido, pues ya en abril del año pasado pues fuimos autorizados como laboratorio para realizar este tipo de test. Y como muchos de los que existen en Canarias, pues ayudamos a diagnosticar con posibles casos de coronavirus o de COVID-19 en el territorio de la isla de Tenerife principalmente. No solo trabajamos en eso desde el punto de vista asistencial, sino que también hacemos cribados semanales en la Universidad de La Laguna para intentar saber cómo se distribuye el virus en nuestra comunidad. Hay casi 22.000 estudiantes en nuestra universidad y es bueno intentar controlar o prevenir que hayan focos pues en la Universidad de La Laguna. Y por otro lado tenemos varios proyectos de investigación en colaboración con el Servicio Canario de Salud y también con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Dr. Negrín, donde intentamos buscar si determinados desinfectantes tipo Sono, por ejemplo, pues pueden ser útiles para eliminar al SARS-CoV-2 pues de distintos materiales, material médico y también de superficie. Uh-huh. Bueno, ¿nos podría ayudar a entender qué es esto de las cepas? Y especialmente ahora que ya tenemos como mayoritaria prácticamente la cepa india o delta, ¿qué significa esto? ¿Por qué hay diferentes cepas y por qué afectan de forma diferente al organismo humano? Bueno, está las cepas o variantes, que sería el nombre científico más correcto, simplemente son mutaciones del SARS-CoV-2 original. Todos los virus, sobre todo los de ARN, que son el genoma, los ácidos nucleicos del que está formado este virus, pues tienen una tasa de mutación bastante alta. Por suerte, el SARS-CoV-2 no muta tanto como otros virus de ARN, pero aún así estamos viendo que está mutando. Estas mutaciones son cambios en la información genética que dan lugar a lo que llamamos cepas o variantes. Algunas de ellas pues son mutaciones que permiten que el virus se expanda con mayor facilidad,
como es el caso de la variante alfa o británica, o la variante delta, que es la de la India, y otras pues son mutaciones que no tienen sentido y al final pues las variantes que surgen pues desaparecen. Lo mismo estamos viendo con las variantes. Las más contagiosas van a ser predominantes y cada vez va a aumentar el porcentaje de estas variantes no solo en Canarias, sino a nivel mundial, mientras que las menos exitosas, por así decirlo, en contagiarnos, pues van a desaparecer. Lo hemos visto con la variante alfa, como de repente los casos pues en un alto porcentaje en Canarias eran debido a la alfa, y ahora lo estamos viendo con la delta. Cada vez creo que ya en Gran Canaria se ha llegado a un 40% de los casos debido a delta, y veremos que este porcentaje pues seguirá aumentando. Pero y las vacunas que tenemos, las distintas vacunas para luchar contra la COVID-19, ¿pueden no estar preparadas para luchar contra esas variantes? Bueno, en principio los datos que han surgido de algunas de las farmacéuticas que han fabricado estas vacunas, de nuevo, estamos viviendo una pandemia a tiempo real, entonces son datos a tiempo real, nos indican que el porcentaje de protección sigue siendo alto, pero no tan elevado como con otras variantes. Las vacunas ARN mensajero, que son las famosas de Pfizer o Moderna, nos permiten modificar rápidamente esta región de ARN mensajero para así tener un amplio rango de protección para otras variantes. Pero en principio las actuales, las que estamos empleando, tienen aún un amplio espectro de protección. Siempre nos encontraremos con excepciones a la norma, como estamos viendo algunos casos de infecciones en vacunados, que también habría que ver cuánto tiempo llevan con la segunda dosis, pero en principio estaríamos protegidos por los datos que repito, tenemos, que son datos iniciales porque estamos viviendo una pandemia a tiempo real. Uh-huh. Vale. Hay preocupación en el instituto porque estemos hipercentrados en la COVID-19 y quizás estamos dejando de lado otras enfermedades tropicales, evidentemente, otros virus, otras... Sí, por supuesto. Nosotros no solo nos preocupamos de enfermedades tropicales, sino de las llamadas enfermedades olvidadas que afectan a países por así decirlo, más pobres o en vías de desarrollo, y también de cualquier tipo de patógenos emergentes. El SARS-CoV-2 ha sido uno, y lo sigue siendo, pero no nos olvidemos que hay otro tipo de patógenos, sobre todo transmitidos por ejemplo, pues por mosquitos. Tenemos el virus del West Nile, que ya tuvo un brote en Andalucía, y de nuevo se está anunciando un nuevo brote de infecciones, que son patógenos de los que nos estamos olvidando porque estamos centrando todos nuestros esfuerzos, no solo a nivel nacional y regional, sino internacional, a combatir la COVID-19, y nos olvidamos de todos estos patógenos que siguen por ahí, siguen infectando, siguen causando estragos, de nuevo repito, en los países menos desarrollados, y van a seguir ahí cuando pase esta pandemia. Uh-huh. Y hay que prestarles más atención, entonces. Pero bueno, al fin y al cabo lo que manda en la actualidad también informativa es la COVID-19, la preocupación que hay ahora mismo también en esta quinta ola que afecta especialmente a jóvenes, y en la que también, bueno, llama la atención que personas con una pauta completa de vacunación se contagien e incluso fallezcan. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues como te comentaba antes, todavía no lo sabemos. Hay varios factores a tener en cuenta. La mayoría de estos casos que se están describiendo son en personas que se les ha inoculado una dosis de la vacuna o la segunda dosis y han pasado pocos días. En pocos días no tenemos una generación de inmunidad al 100% frente a este coronavirus. Entonces tendríamos que ver qué ocurre ahí. Y de nuevo, lo que decía antes, recordemos que la vacuna no protege al 100%. Es una forma de prevenir que lleguemos pues a desarrollar síntomas graves y hospitalización. Los datos que tenemos iniciales, pues las vacunas más efectivas llegaban a un 96-97% de protección, y obviamente siempre vamos a tener pues
las excepciones a la regla, porque no todos somos iguales y nuestros sistemas inmunes o nuestras defensas no funcionan todas igual. Ujú. Preocupación sí, porque mientras sigamos dejando que este virus se transmita en la comunidad, pues más oportunidades le vamos a dar de seguir creando variantes, de seguir mutando. Y estas mutaciones, pues algunas de ellas, como estamos viendo con la alfa o con la variante delta, permiten que sean más contagiosas. Entonces, seguimos creando un caldo de cultivo que tenemos que parar o vamos a seguir con una sexta, una séptima y quién sabe cuántas más olas hasta que no lleguemos a una tasa de vacunación más alta de la que tenemos. Distinguimos entre una cepa que tiene mayor capacidad de contagio y una cepa más virulenta. No es lo mismo que contagie rápidamente a que sea más agresiva, ¿no? Exactamente. Lo que estamos viendo con la variante de Delta es que su tasa de infección o su capacidad de contagiar es muchísimo más alta, pero tenemos menos pacientes en hospitales. Sí es verdad que estamos jugando con otras variantes diferentes como la edad a las que nos encontrábamos al principio de la pandemia. Es decir, nuestros mayores están prácticamente todos protegidos con la vacuna y estamos viendo que nos llegan casi casos de infecciones en nuestros mayores. Pero el virus pues ha empezado a afectar a nuestros jóvenes que no están vacunados al final y que debemos proteger. Tendremos que ver cómo conseguimos pues abordar esta situación, porque hay que vacunar rápido, hay que proteger a nuestros jóvenes, hay que proteger también a las poblaciones más sensibles y al final pues tenemos varias variantes que no teníamos antes, es decir, se afectan a los jóvenes, qué ocurre con las personas vacunadas y cuánto tiempo hay que esperar para que estén al 100% protegidas, y seguimos teniendo una transmisión en la comunidad de una variante altamente contagiosa. Con este tipo de variantes, como decía, nos jugábamos al principio de la pandemia y de nuevo estamos aprendiendo día a día a luchar contra esta nueva situación. Uh-huh. Entonces, habrá que ver qué ocurre. Esperemos, de nuevo, a mí siempre me gusta decir lo mismo, hay que insistir en que nuestra mejor arma, además de la vacunación, es mantener las medidas preventivas, es decir, evitar aglomeraciones y contactos, mantener la distancia personal y el empleo de mascarilla hasta que el número de casos pues disminuya. Uh-huh. En cuanto a la vacunación y a las fórmulas de las vacunas, estamos aún pendientes de que se autoricen, por ejemplo, las que se han investigado o que se han creado en España. Y lo que estamos de alguna forma expectantes es a que se pueda disponer de una vacuna que al mismo tiempo sea esterilizante, es decir, que también asegure que no vamos a de alguna forma transmitir el virus, ¿no? Exactamente. La diferencia de las famosas vacunas españolas que bueno, todavía no han salido, pero están en fase 3, creo, ¿no? Sí, empiezan ahora con los ensayos. Sí. Es la realidad de la investigación en España. Hay menos inyección de fondos, menos personal y al final pues vamos más lentos, pero seguros y es lo que ocurre. Este tipo de vacunas, porque los laboratorios que trabajan en ellas pues tienen una amplia experiencia con otros patógenos, son vacunas, como bien has dicho, esterilizantes, es decir, sí eliminarían al virus. Los datos que hay incluso ya en fase 3 de ensayos clínicos indican que la protección es prácticamente del 100%, por lo que nos encontraríamos con vacunas o con un nuevo campo o un nuevo arma de vacunación que sería muchísimo más efectiva que las que tenemos ahora en la actualidad. Yo las espero con mucha esperanza, pero sí soy realista de que tristemente el desarrollo en nuestro país pues va mucho más, el desarrollo científico va mucho más lento y es la triste realidad y tendremos que esperar. Pero ¿será compatible, por ejemplo, con los que ya estemos vacunados con vacunas anteriores?
Pues eso todavía habrá que verlo. Claro, sí, porque si estamos en vías de conseguir a finales de verano el 70% de inmunidad de rebaño a través no solo de la vacunación, sino también de los propios contagios, Sí. ¿servirá para algo tener la vacuna después de haber conseguido la inmunidad de rebaño? Hombre, vamos a ver si llegamos primero a la inmunidad de rebaño. El ritmo ha aumentado, pero sí es verdad que la población pues no está colaborando tanto como debería en inocularse las vacunas, y vamos a ver si primero si llegamos a esa inmunidad de rebaño. Las vacunas actuales nos van a proteger de todas formas, y aquí tendríamos un arma extra, que se puedan combinar o no, que nos puedan tener una utilidad. Obviamente la población no vacunada van a tener una amplia utilidad. En los ya vacunados tendremos que ver. Ya hemos visto cómo se ha podido combinar AstraZeneca con Pfizer, por ejemplo, y ya tiene buenos resultados y se está empezando a emplear, y tendremos que ver qué ocurre de nuevo lo mismo con este tipo de vacunas. Pero vamos, por ahora, dentro de mi faceta científica no consigo ver el futuro. Me gustaría verlo, pero Bueno, tendremos que verlo. sería genial si tuviera esa capacidad de predecir el futuro, si tuviera una bola. Hay que decir que la ciencia predice muchas cosas, afortunadamente, como por ejemplo la meteorología, ¿no? Pero hay otras cosas que no se pueden predecir. Sí, todavía no. Todavía no, todo se andará. Quería preguntarle sobre las fórmulas de transmisión, porque yo no sé si está todo aclarado suficientemente, si hay un contagio a través de superficies o no. Bueno, la principal vía de transmisión, como todos ya sabemos, porque llevamos luchando contra esta pandemia todos desde hace ya bastante tiempo, son las gotículas, estas gotitas de agua que producimos al hablar o estornudar o cada vez que abrimos la boca, básicamente. Esa sería la principal vía de contagio. Luego esas gotículas se pueden transmitir por el aire, porque pesan poco, entonces pues el aire las puede transportar, y así pues se contamina la gente principalmente. Con respecto a las superficies, la comunidad científica está dividida. Sí está claro de que si justo tenemos la mala suerte o de que nos sentamos en un sitio donde una persona infectada acaba de dejar gotículas y las tocamos y nos ponemos las manos en la boca o en los ojos, pues obviamente si hay virus en esas gotículas nos vamos a infectar. Ya luego otro tipo de teorías que nos indican que quizás en estas superficies donde haya caído gotículas o donde haya presencia de virus y que hayan pasado varias horas o varios días, si los virus que quedan ahí son infecciosos o no, pues ya la comunidad científica está dividida. En algunos casos, algunos indican que no, y en otros casos, algunos indican que sí. Los resultados que podemos ver, no solo en nuestro centro, sino en centros que colaboran con nosotros, pues de nuevo nos indican que la viabilidad de estos virus no es muy alta, dependiendo de la superficie, por lo que la transmisión o la infección a través de superficie es bastante compleja. No creo que fuera posible, a no ser que nos encontremos en el caso que te comentaba, que justo pues alguien haya estornudado o algo y esté infectado y toquemos justo esas gotas recién depositadas. Uh-huh. Y con el hecho de fumar, ¿está justificado que en determinadas zonas al aire libre, incluso caminando, se prohíba fumar? Hombre, de nuevo ese es un aspecto bastante que genera bastante de controversia. Sí es verdad que cuando las personas fuman, pues al final expulsan ese humo, donde también pueden haber gotículas, pero por ahora no hay estudios, por así decirlo, con solidez científica o con suficiente solidez científica que nos indiquen que el humo del tabaco de una persona infecciosa o infectiva infecte a otras personas. Es una forma de prevenir porque en teoría, si estamos expulsando aire de nuestros pulmones, pues puede que salga el virus e infecte a otras personas, y se transmite obviamente, como decía, por las gotículas. Pero los resultados científicos que existen no son sólidos, entonces es una forma de prevenir, pero no hay datos que lo respalden, vamos. Claro, porque, por ejemplo, decimos, venga, no se puede fumar mientras uno va caminando, se tiene que parar para fumar. Y sin embargo nos quitan las mascarillas al aire libre. Sí, hombre,
Te entiendo perfectamente, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Yo no, bueno, lo primero que hay que hacer es no fumar, eso sí. Eso está claro. Fumar es malo con COVID, sin COVID y con lo que sea. Fumar es malo. Exactamente. Pero... y yo como científico, pues el empleo de mascarillas al aire libre cuando no tenemos a nadie alrededor, pues no le veo mucho sentido. Nunca se lo he visto desde el inicio de la pandemia. De hecho, muchos países ya no lo llevan al aire libre, siempre y cuando no se pueda mantener la distancia personal. Y lo mismo ocurre con el fumar en este caso. Si quieres fumar y no tienes a nadie alrededor, pues no lo contaminas con el humo, que al final molesta y también puede ser una causa de cáncer indirecto a la persona que respire ese humo. Y otra, pues previenes, en el caso de que sea posible esta infección, pues previenes que la gente no se infecte de COVID-19. Uh-huh. Jacob Lorenzo, tenemos que dejarlo aquí, pero me gustaría que pudiéramos contar en una nueva ocasión con su presencia, especialmente para hablar de aquello de lo que no hemos hablado hoy, y es de las investigaciones que se están desarrollando en la actualidad en el Instituto de Enfermedades Tropicales que no tengan que ver con la COVID-19. Le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Jacob Lorenzo, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Gracias. Gracias, un placer. 11:32. Ha patrocinado la entrevista del día Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad.